polvo y miseria, gracias a Yeshua, que hoy sabemos que somos miseria y maldad. Antes nos creíamos Batman, Superman, el mejor, la mejor, el decente, el honorable, el honesto. Hoy sabemos lo que somos, nos lo reveló Yeshua, pero sobre todo sabemos su amor. Sabemos de su amor, y no solamente sabemos de su amor, vivimos de su amor día y noche. Entonces, y bueno, hoy estamos aquí para hablar de un ídolo, pero un mega ídolo, uno de los mayores. No es cualquiera, porque está vinculado al dinero, está vinculado a muchas cosas que vamos a, en poco tiempo, con la ayuda de Dios, a dilucidar. Estamos hablando del trabajo, un ídolo, una esclavitud total para muchos, puede destruir vidas. De hecho, en Polvo y Miseria, y antes de pasarte el microfonito, hay una cápsula que se llama 7 razones por las cuales el trabajo puede ser destructivo, lo cual también lo digo para que los que quieran y las que quieran lo consulten. El trabajo hoy en día es un ídolo, porque las personas que no trabajan no solamente no subsisten, sino que son tildadas de flojas, haraganes, irresponsables. Y bueno, Luisito, Shalom a todos. ¿tú en qué trabajas? Para el reino de Dios. Sí, es interesante ese tema porque efectivamente lo que puede empezar como una responsabilidad o como algo que es necesario para que pues se pueda echar a andar el ritmo personal o familiar, muchas veces se convierte en una esclavitud. Vamos a poner algunos ejemplos. Hay personas que por atender demasiado el trabajo han descuidado a su familia. De repente lo quieren enmendar dando regalos o pues diciendo que el papá no está en casa porque siempre está trabajando. Pero viendo por otro lado, desde otro ángulo, esa perspectiva, pues lo que nos encontramos es niños que crecen sin su paternidad o su maternidad, que ya de repente cuando ya crecen, pues ya el papá ya no los vio crecer o la mamá ya no los vio crecer, de repente ya cuando los quieren educar es porque ya se les están descarriando porque empezaron a vivir solos. Entonces hay una falta de equilibrio en eso cuando todo se recarga en el trabajo. De repente llegan aparentemente de esa responsabilidad y lo único que quieren es descansar, y si el hijo o la hija quiere una palabra ahí de convivencia, pues le dicen, pues hazte para allá, ahorita estoy cansado. Así es, efectivamente, el trabajo puede ser muy, muy peligroso, más de lo que creemos. No solamente destruye familias, destruye matrimonios que no tienen hijos también. Y bueno, pues esto nos lleva a hablar del verdadero trabajo. Y es que, curiosamente, por decir esta palabra, Jesús nos invita a trabajar. Venid a mí y os haré pescadores de almas. Tenemos un ejemplo, ahorita el que me viene a la mente, el de Leví. Leví tenía un trabajo, Leví o Mateo, es lo mismo. Tenía un gran trabajo, pero estaba ya preparado para dejar esto y conocer a Dios para empezar a trabajar en el verdadero trabajo, trabajar para el reino de Dios, trabajar para Dios. Pero lo cierto es que no todo el mundo está capacitado para esto, y lo peor no sería esto, porque si se trata de capacitación y de capacitador, pues es Yeshua quien lo hace. El problema es que no quieren, el problema es que no creen, el problema es que no hayan salvación fuera del trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo está vinculado a la codicia también. O sea, si el trabajo no fuera remunerado, sería otra cosa. Y en ese sentido me viene a la mente la forma de vida de los kibbutz, o más bien kibbutzim en Israel, donde para las personas que quieran conocer ese modelo de vida, pues pueden buscar en internet kibbutz y van a conocer lo que es un trabajo mucho más limpio, porque no está el dinero de por medio. Aquí sí está el dinero de por medio. Si trabajo más, en la lógica, que a veces no es tan lógica, gano más, porque a veces trabajas más y ganas menos. Pero bueno, a veces trabajas más, haces horas extras, ganas más, y pues se pierde todo. ¿Y de qué sirve ganar el mundo, dice Yeshua, si pierdes tu alma? Sí, definitivamente sí, y entrando a ese punto es importante notar que, por ejemplo, vamos a poner 2 ejemplos. Uno, el de los que son patrones, en su propia opinión, que conocen el Evangelio.
pero de repente ellos recargan mucho la balanza al lado de que es que los días que son de congregarse, es que esos días se vende más, entonces se incurre de repente en hacer a un lado el reino de Dios. Por otro lado están los que son empleados, que también conocen el Evangelio, pero que de alguna manera por causa de las presiones de los pagos cotidianos, de repente se sienten atraídos a seguir trabajando aunque sean días de congregarse. Entonces eso lo que produce es que viéndolo por ese lado, ya recargándolo con una balanza de idolatría, pues se están alejando de Dios, porque Él ha dado varias promesas que tienen que ver con la provisión y la bendición que está añadida cuando se le sirve, cuando se le busca. Entonces de repente si un patrón en su propia opinión cierra su local o su negocio un día de congregación, seguramente por su fidelidad el Señor lo va a bendecir en el resto de los días de la semana. Lo mismo con el empleado. Pues sí, eso lo oí toda mi vida de los rabinos, ¿verdad? Si cierras en Shabbat, Dios te va a bendecir. Pero bueno, aquí el tema no tanto sería cerrar ese día, pues en aras, porque eso ya es una mezquindad. Voy a cerrar el viernes, el sábado o el domingo, y Dios me va a bendecir el doble porque ese día se lo consagré al Señor. ¿Hay alguna manera de tener un trabajo y de vivir el trabajo dignamente? Sí, sí lo hay, pero es con Jesús, nada más, porque Él es el único que puede protegernos de los peligros que entraña el trabajo. También puede ser fuente de infidelidad, y lo es. En el trabajo conoces gente, hay interactuación cercana. Entonces, las cosas no son, como dicen los argentinos muy amados, tan sencillitas. Sí, definitivamente hay personas que pues de repente su compañero de trabajo los va a dejar a mitad del camino y van en el beso y se baja, y cuando transborda lo estaba esperando su verdadero cónyuge. Entonces pues sí se vuelve de repente una infidelidad, o de repente empiezan a ver que en su compañero de trabajo tenían alguna oportunidad de mejores oportunidades, mejor dicho, y pues empiezan ahí a coquetear, y ya de repente ya no empiezan a ver igual al cónyuge, ya lo empiezan a comparar. Entonces pues eso también es un riesgo, no tener un equilibrio en eso. Y sin temor a Dios es mejor que no salgas a trabajar, porque va a ser un fracaso total. Necesitas el temor a Dios, principio de la sabiduría, y si te preguntas cómo puedes obtener el temor a Dios, pues no hay más que un camino, hermano y hermana: arrepentimiento verdadero. Un alma arrepentida recibe el temor. A partir de ese momento vas a tener poder en ti para respetar a Dios y a todas las criaturas del Creador. Y entonces vas a saber tener una relación sana con tu trabajo, no idolátrica, no de dependencia, y vas a honrar a Dios ahí, porque también, pues si honras a Dios en tu trabajo, pues claro que vas a padecer persecución, pero para Dios eso sí que va a ser muy grande, que seas echado de tu trabajo por hablar el Evangelio por revelación. Sí, allí hay promesas como Mateo 5 del 10 al 12 o Primera de Pedro 4:16. Sí, hay promesas ahí, pero también hay que tomar en cuenta que hay ocasiones en las que cuando alguien se afana demasiado, se le olvida que el Señor tiene cuidado, así como de las aves del campo y de los lirios que crecen, también de añadir las cosas que son necesarias. Entonces, pues cuando alguien no pone esta perspectiva bajo este plano, pues encontramos que hay veces que los días de congregar se abre su local y no se paran ni las moscas. Entonces es interesante poder darle su lugar a Dios, y la fidelidad y la reciprocidad que vienen de parte de Él, pues tiene cuidado de los que le pertenecemos. Y no ser insensatos como aquella tormenta que se soltó en el lago de Galilea, mal llamado Mar de Galilea, y de repente le reprochan al Señor que no tienes cuidado que perecemos. Claro que Él tiene cuidado de nosotros, por supuesto que tiene cuidado. Lo que pasa es de que tenemos que tener bien establecido cuál es la diferencia de lo que es los tiempos, cada cosa en su lugar. Así es. Se trata de espiritualizar el trabajo, y la manera de espiritualizarlo es honrar a Dios en tu trabajo, seas patrón o seas empleado. Si eres patrón, pues llevas las de ganar, porque no te van a correr, pero puedes caer mal, eso sí. Y si eres empleado, pues lo más seguro es que te hagan bullying y terminen corriéndote o no, pero de cualquier manera, si te corren, pues el Señor tiene provisión y te va a poner en otro lugar. Entonces, pues es sencillo. Y una última cosa: el trabajo chupa la salud.
porque no son pocas las personas que se mueren por trabajar tanto. Les da, no estoy hablando de depresión, estoy hablando de enfermedad literalmente, por el exceso de trabajo, simplemente. Sí, de eso hay varios ejemplos, incluso hasta en el estudio. Hay estadísticas en algunos países orientales donde la gente que se entrega por completo a estar estudiando, trabajando todo el tiempo, pues los niveles de suicidio, de paro cardíaco, cosas así son de repente, pues están prestos. Entonces sí es importante como que tomar las cosas con la responsabilidad necesaria, sin afanarse, porque pues varios que de repente pierden la vida ahí en algún trabajo, hay veces que tienen que luchar porque les sea remunerado alguna indemnización. Entonces no es tan fácil. Así es. Otro audio que recomiendo, que está en Polvo y Miseria, se llama El trabajo, la esclavitud moderna. Porque para muchos es una esclavitud. No todo mundo, la mayoría, no tiene la dicha, la gracia de trabajar en algo que le guste. La mayoría trabaja en trabajos horribles, indeseables, pero los tienen que hacer. Y en eso incluye la prostitución, lo cual es un trabajo. Sí, de hecho es considerado de los más antiguos del mundo. Y pues a veces hay personas que lamentablemente lo hacen porque les gusta, ¿no? Pero hay otras personas que es porque no les quedó otro remedio, porque no les abren otras oportunidades, otras fuentes, y de repente ven esas falsas alternativas como escape. Entonces, pues ahí también está la daga de la muerte con las enfermedades del SIDA, y están esperando. Entonces ahí hacemos un llamado a que si de repente tú estás muy afanado por algunas cosas y sientes que te está jalando eso, pues en medio de la tribulación, de la tentación, de la prueba, pues Dios te guarda y te levanta y te ayuda a que reconsideres el camino y por medio de circunstancias volverte a reencaminar. Así es. Bueno, yo termino diciendo, ve con Yeshua, Él te va a hacer un pescador, una pescadora de almas, y va a proveerte absolutamente todo lo material que tú necesites, y tu familia también, en este tiempo. Hecho es corto y efímero. Y si no estás preparado para dejar tu trabajo y meterte de lleno con Yeshua, espiritualiza el trabajo hablando de Yeshua, para que Dios te recompense. Que no debería de ser una recompensa, porque eso es dar de gracia lo que habéis recibido de gracia. Todavía si encima hablo, Señor, y págame o recompénsame, pues está bastante cristiano eso. Sí, lo que hay que tomar en cuenta es que Yeshua, cuando envió a sus discípulos, les dijo que no llevaran nada. Y cuando regresaron les preguntó, cuando los mandé sin nada, ¿les faltó algo? Y todos respondieron que no. Entonces ahí es evidente que tiene cuidado. Entonces pues hacemos un llamado, dice la Escritura en Juan capítulo 6, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual asimismo el Señor os dará, porque a Él señaló Dios el Padre, aunque es el mismo, Adonai Echad. Pero es importante tomar en cuenta que la mayoría de los empleos buscan el alimento físico, que al final de cuentas se asimila en el cuerpo y al siguiente día se vuelve a necesitar, pero el trabajo espiritual salva las almas, las redime de una condenación eterna, alimenta nuestro espíritu con fuerza para lo que sigue. En el judaísmo dicen que hay una fuerte recompensa física cuando uno respeta un día de descanso, el organismo vuelve a retomar fuerzas para los 6 días de trabajo. Sí, para seguir pecando los otros días 6 del trabajo. Bueno, ok, el consejo es muy sencillo, ve con Yeshua, sigue el ejemplo de Lot también. El Señor dejó no su trabajito, no su tiendita, dejó sus empresas, y allá no le quedó de otra. Mejor deja Egipto, ve al desierto, estate con Yeshua y Él te va a proveer todo. Polvo y miseria. youtube.com/polvo y miseria, soundcloud.com/polvo y miseria. Ok, y bueno, pues Dios te bendiga. Polvo y miseria. .com. No, sencillo.